Hola. Por último, la última propiedad que vamos a estar hablando, ya salimos un poquito de lo que es la propiedad termodinámica y volvemos a una propiedad más bien mecánica, fuerzas, que hace referencia a lo que es la tensión superficial. La tensión superficial, ¿cómo la podríamos entender? Es, de partida, la vamos a estar notando con una letra, sigma, donde las unidades de sigma son unidades de fuerza por longitud, no longitud al cuadrado, ¿ya? Donde la idea es que es una propiedad solamente de los líquidos y si es que nosotros, imagínense, tenemos una superficie libre y por algún motivo, un ejercicio más bien conceptual, dividimos la superficie libre como que la cortamos, imagínense, hay un paño, cortamos el paño, el, el género, sería la superficie libre. Superficie libre es la interfaz aire-agua, eh, líquido o gas. Dividimos la superficie libre y lo que vamos a estar viendo es de que existe una fuerza que es la que precisamente permite que esta superficie libre siga siendo una cosa que nosotros la podamos ver y no se digregue por cualquier parte, ¿ya? Que es una fuerza de interacción que ocurre más bien a nivel molecular, que hace que se mantenga esta superficie. Si, y esa fuerza sería la unidad de longitud y está pensada principalmente en la longitud que sería a lo largo del corte que yo hago de esta superficie. Eh, o sea, sería esta la longitud sobre la cual estaría actuando, no esta, sino que esta, perpendicular a la pared, ¿ya? Y nace de reconocer de que si nosotros tomamos, por ejemplo, una molécula que está dentro del líquido, esta molécula está de alguna manera interactuando con las moléculas que están en su entorno y es una interacción que es más bien simétrica, es isotrópica. Vale decir de que no depende de la dirección en la cual yo estoy mirando el problema. Yo siempre voy a estar viendo de que esta molécula, yo soy una molécula, voy a estar interactuando con la que está por allá, después con la que está por acá, con la que está por acá, y en general yo voy a estar viendo moléculas por todos lados sin mayor problema. Pero si ahora analizamos qué es lo que ocurre con una molécula que está, por ejemplo, en la superficie libre, que está justo en la superficie libre en estado gaseoso, en estado líquido, perdón, esta molécula va a seguir interactuando con las moléculas que están por abajo, pero no tiene ninguna molécula que está por arriba. Entonces se pierde esta isotropía y ahora sí aparece una clara componente, una clara dirección que me dice que todo lo que está ocurriendo hacia arriba es muy diferente a todo lo que está ocurriendo hacia abajo. Entonces, si como se pierde esta interacción, ahora aparece con mayor fuerza todo lo que son la interacción con las moléculas que van a tener al lado. Eh, un grupo de gente que está empujando la primera línea se tiene que sujetar mucho más fuerte, ¿ya? Para que no te empujen hacia afuera. Esa es más o menos como la analogía que uno podría hacer. Entonces, aparece estas fuerzas de interacción que se explican a nivel molecular, pero que nosotros las vamos a interpretar, la vemos mediante una fuerza por unidad de longitud que aparece en la medida que nosotros hacemos un corte de la superficie libre. El problema más o menos usual que se analiza, que está en el apunte, ¿ya? Hace referencia a lo que es el ascenso capilar. Ascenso capilar, ¿ya? Que ocurre y se explica precisamente con este tema de la tensión superficial, donde si yo tengo G apuntando hacia abajo y ustedes toman una pajita o una bombilla, no sé cómo le dicen, eh, biodegradable, no de plástico, porque eso ya no se puede usar, o de metal o de lo que sea, ¿ya? Y la colocan dentro de un vaso con agua, lo que van a estar viendo es de que se forman estos meniscos, que la superficie libre se curva en la medida que toca el agua con el sólido, ¿ya? Hay una curvatura. Y si es que ustedes van a ver el agua adentro de la pajita,
van a ver de que el agua ya no está, el nivel del agua fuera de la pajita va a estar, por ejemplo, por acá, y el nivel adentro del agua va a estar un poquito más arriba, ¿ya? En el caso del agua. En el caso del mercurio es al revés, ¿ya? Se va para abajo, pero en el caso del agua se va para arriba. Entonces, y se queda quieto ahí. Entonces, hay un desbalance de fuerza en términos de que estaría explicando de que tiene que haber una fuerza adicional que es la que me está empujando este volumen de agua que yo tengo dentro de la pajita, me lo tiene que estar empujando hacia arriba, ¿ya? Y esa fuerza tiene que ser una fuerza tal de poder compensar el peso del agua que yo tengo dentro de la pajita, de este alto acá. Entonces, si decimos de que va a haber un ascenso capilar de valor delta H, y tenemos el peso, hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre este volumen de alto delta H, identificamos que dentro de las fuerzas que tenemos el mg, tenemos la presión atmosférica apuntando por arriba y por acá abajo también vamos a tener la presión atmosférica. Eso, es algo que lo vamos a ver con un poquito más de detalle la próxima semana, pero se los cuento a priori. La presión atmosférica, o sea, la presión de los líquidos es la misma en presencia del campo gravitatorio terrestre. Si nosotros tomamos un plano horizontal perpendicular a G, la presión del líquido va a ser la misma a lo largo de todo este plano horizontal. Así que si es que nosotros tomamos un plano horizontal dado por la superficie, la presión que nosotros vamos a tener dentro del capilar, ¿ya? Va a ser igual a la presión que nosotros vamos a tener por fuera, así que va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces, por acá arriba tenemos la fuerza de presión asociada a la presión atmosférica, que es igual a la fuerza de presión asociada a la presión atmosférica que está apuntando por abajo, por lo que no hay ninguna diferencia de presiones que me pueda estar contribuyendo al balance de fuerza. Ahora entendiendo la presión como fuerza por unidad de superficie, no como concentración de cosas, ¿ya? Entonces tenemos mg para abajo y me falta ahora entonces una fuerza que me esté levantando el fluido para poder compensar este peso extra. Y esta fuerza F es debido a la tensión superficial que actúa en todo el perímetro del líquido, en la superficie libre, que está arriba del menisco. Si nosotros vemos un poco más de detalle, este es el cilindro, todo eso es agua, ¿ya? En azul voy a pintar agua, aquí tengo agua, ¿ya? Entonces, lo que se tiene es que agua líquida, líquida, ¿ya? Y lo que aparece es entonces ahora una fuerza superficial, tensión superficial, que está empujando el fluido hacia arriba y por eso es que existe como el menisco. Pueden hacer la analogía, imagínense que hay muchas personas que están paradas sobre el perímetro del tubito, que están tomando este manto dado por la superficie libre y lo están empujando hacia arriba, ¿ya? Como resultado de eso, un manto se deforma y yo estoy tirando hacia arriba, donde el ángulo en el cual yo estoy tirando y la magnitud de la fuerza con la cual yo estoy tirando son propiedades del fluido que estamos analizando. Sigma y teta son propiedades son del fluido. ¿Ya? Entonces, tenemos que, y el sigma es una fuerza por unidad de longitud, entendiendo que la longitud sería entonces el perímetro del círculo. Porque yo tengo muchas personas que están paradas sobre el borde, que cada una está tirando para arriba, entonces tengo que sumar la fuerza de todas estas personas tirando hacia arriba y aparece un integral sobre la longitud, ¿ya? De una constante, así que aparece multiplicado por el perímetro. Entonces, si es que juntamos toda esta información,
vamos a tener que mg es igual a F para poder explicar el equilibrio estático, donde el mg sería pi por d cuadrado cuartos, es el área del cilindro, de diámetro d, del capilar, pi por d cuadrado cuartos, ese es el por delta h, es el volumen, por rho es la masa, y por g me quedó el peso. Y eso tiene que ser igual a la fuerza de la tensión superficial, que sería sigma seno de teta, dada la definición de teta que tengo acá, todo esto de acá multiplicado por 2pi por d, que sería el perímetro del cilindro. ¿Ya? De medio, es el perímetro del cilindro, sería pi por d, no 2pi por d. ¿Ya? Entonces, pi se cancela con este pi, ese cuarto se cancela con este otro cuarto, y ahora obtenemos entonces una relación para poder calcular cuánto vale el ascenso capilar, delta H, en función de las propiedades del fluido, que sería sigma por seno de teta, hay un 4 por acá arriba, y me aparece un rho g d. ¿Ya? Podemos entonces encontrar una relación para calcular cuánto sería el ascenso del capilar, dado el material que yo tengo, el fluido que yo tengo, estaría dado por sigma, y por el ángulo de contacto, el peso del líquido, que está dado por rho g, y el diámetro del capilar. Donde, en principio, si yo tengo un diámetro chico, voy a tener ascensos grandes. Si es que aumento el diámetro, desaparece el ascenso capilar como una variable importante. Y eso lo ven, pueden verlo en la casa, donde en general todos estos efectos capilares de ascenso capilar ocurren solamente en una escala súper chica. ¿Ya? No se explican en fenómenos que nosotros podamos ver en una escala de ingeniería civil, por decirlo así, sino que aparecen cuando uno entra a ver en detalle qué es lo que pasa con el agua o con el café adentro de la taza, ¿ya? Donde se ve precisamente todo este ascenso del café en el perímetro de la taza. Si es que nosotros tomamos una taza chica, vamos a tener levantando más que si tomamos una taza grande, ¿ya? Entonces aparece, y todo ese estaría dado por esta inversa relación con el diámetro. Diámetros chicos, el ascenso capilar pasa a ser importante. Diámetro grande, el ascenso capilar pasa a ser una variable que no relevante. En la naturaleza, todo el tema del ascenso capilar ocurre y se observa a menudo en el transporte de agua al interior de las plantas, por ejemplo. Las plantas tienen capilares que son tubitos muy pequeños, y una de las maneras para poder levantar agua desde la planta hacia las hojas, o sea, desde las raíces, perdón, hacia las hojas, es mediante el transporte al interior de la planta por este mecanismo de ascenso capilar inducido por la tensión superficial arriba en, donde está el cambio de fase, donde se está evaporando el agua. Este otro también explica, por ejemplo, fenómenos que se observan en suelo, donde en el suelo uno ve lo que se conoce como el nivel freático, que sería conceptualmente el punto donde se tiene agua líquida dentro del suelo. Toman, no sé, pues, arena, la llenan hasta la mitad, el agua va a llegar hasta la mitad del agua líquida, pero así todo es que sobre esta zona de saturación también hay una humedad, producto que el agua también puede subir, producto del ascenso capilar, entre todos los espacios que dejan los granos de arena. Y en general todo este proceso de acá es en función del diámetro. Les dejo para que lo piensen, lo podemos discutir el martes, qué es lo que pasa con el, si es que existe o no alguna máxima altura delta H en la cual yo pueda poder estar levantando agua en función del diámetro. Porque en principio una planta podría decir, bueno, yo puedo crecer un árbol de 30 metros de alto o 20 metros de alto, ese árbol, el agua no llega hasta la copa del árbol producto del ascenso capilar,
sino que se necesita un sistema de bombeo interno, porque no puede subir pasivamente por efecto de este descenso capilar, independientemente de que yo conceptualmente sí podría decir, bueno, 30 metros acá, puedo encontrar un diámetro capilar que me levanta hasta 30 metros. En la práctica hay otro factor que dice que no, esto no se puede hacer, ¿ya? Que está relacionado con el video pasado de la presión de vapor. Eh, y ahí se necesita entonces otro tipo de mecanismos para poder levantar agua en plantas, en árboles grandes, bombas internas. Eso, nos vemos, chao.